a la advertencia de Alma. De no ser así, deberán ser desechados. Y esto lo sé, porque yo estaba a punto de ser desechado. Muchas gracias. Entonces, queridos hermanos, esta es tal vez la reflexión final de poder saber o comprender cómo el proceso que vivió Alma, este arrepentimiento tan profundo, de estar allí 3 días y 3 noches, ceñidos en la hiel de la amargura, como él dice, y atribulados. Yo encontré 4 veces la palabra atribulado y 4 veces la palabra tormento o atormentado. Es un proceso que él vivió, digamos, express, por decirlo, pero realmente fue muy profundo. Nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo constantemente y tenemos un proceso de arrepentimiento mientras estemos en la carne y tengamos la oportunidad de cambiar y de tener la compañía del Espíritu Santo constantemente. Yo, en mi testimonio, yo sé que si nos esforzamos, realmente podremos tener esta promesa que Alma le hace a su Hijo, que seremos fortalecidos en nuestras tribulaciones y en aquellas cosas que nosotros podamos vivir, independientemente de, ¿cierto?, de las dificultades o los desafíos. Si estamos con Cristo y tenemos en la compañía constante del Espíritu Santo y hemos nacido de Dios, seremos enaltecidos en el último día. Este es lo que quería compartir con ustedes, queridos hermanos. Muchas gracias, en mi testimonio lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Videla. Otro punto importante en la lección es Jesucristo expió por los pecados del mundo, y que tiene que ver mucho con lo que recién habló el hermano Videla. Y la gran pregunta es, ¿qué significa la expiación? Para poder entender mejor el significado de la expiación, vamos a leer Alma 36, versículo 3. Y la hermana Silvia, ¿puede leer, por favor, 36:3? Por favor. Gracias. Ahora bien, oh mi hijo Elamán, he aquí, estás en tu juventud, y te suplico por tanto que escuches mis palabras y aprendas de mí, porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Entonces aquí claramente, ¿cierto? Alma le da a su hijo Elamán este consejo, ¿ya? De poder tener la capacidad de confiar siempre, en todos sus momentos, en las tribulaciones, en sus dificultades, ya en Dios. Y en Alma 36:27 repite un poco el concepto, y vamos a pedirle al hermano Valentín, por favor, si nos puede leer 36:27. Ok. Y he sido sostenido en tribulaciones y dificultades de toda clase, sí, y en todo género de aflicciones, sí. Dios me ha librado de la cárcel y de ligaduras y de la muerte, y pongo mi confianza en Él y todavía me librará. Gracias. Entonces nos damos cuenta que, bueno, en esta vida terrenal, una de las cosas que uno tiene, yo creo que todos estamos súper de acuerdo, la vida no es fácil, ¿ya? Y hemos recibido muchos desafíos en el camino de esta vida, ¿ya? Aquí no es si somos miembros o no somos miembros. Vinimos a ser probados y en todo ámbito vamos a ser probados. Por lo tanto, la expiación nosotros la vamos a poder solamente como hacer parte nuestro si tenemos este grado de confianza en nuestro Padre Celestial, de que definitivamente, a pesar de las tribulaciones, Él nos va a ir sosteniendo, Él nos puede ayudar. Elder Taylor dice lo siguiente: necesitamos la expiación a fin de anular los efectos de la caída. Se sabía que si el hombre tenía el albedrío y quedaba sujeto al poder de la tentación, las debilidades de la carne, las tentaciones del mundo y los poderes de las tinieblas, debía forzosamente encontrarse en un estado caído, y que en este estado sería imposible que se redimiese a sí mismo, que de acuerdo con la ley eterna de la justicia, sería necesaria una expiación infinita para redimir al hombre, para salvarlo de los efectos y del desastre de la caída, y ponerlo en una condición en la que pudiese ser de nuevo restituido al favor de Dios, de conformidad con las leyes eternas de la justicia y de la misericordia, y hallará su camino de regreso a la presencia del Padre. Por lo tanto, como lo dice el de Taylor, ya
por esencia, el hombre, nacimos caídos, ya por el estado inicial. Y es necesario, como dice acá, que podamos superar esta caída. ¿Y cómo lo vamos a superar? Utilizando justamente y haciendo efectiva la expiación. La primera forma de utilizar este proceso es justamente desarrollando la fe en Cristo. Y esta fe en Cristo se va a dar en la medida que nosotros vamos conociendo, ampliando nuestro conocimiento de sus obras, de su poder y un montón de situaciones. Pero esta fe no sirve si no genera el proceso de arrepentimiento interno, ¿ya? Como lo habló el hermano Videla, que lo dijo muy bien. Y parte del arrepentimiento es la necesidad de sentir el pesar y la tribulación del cambio por las cosas que cometemos como errores. Bueno, el proceso después del arrepentimiento, cuando alguien no es miembro y conoce este proceso, debe ir al bautismo, que es el convenio. Una vez que ya estamos con el bautismo, tenemos que hacer la promesa de guardar los mandamientos en todo ámbito. Ya aquí hablamos de principios, de los mandamientos que están inscritos en la ley, ya, y ser lo más obediente incluso a las palabras y asignaciones que se nos han pedido. Luego de guardar los mandamientos hay un tema que no es menor. Se nos dice hacer cuanto nosotros podamos, cuanto esté de nuestra parte. Y a pesar de que nosotros tratemos de hacer nuestro mejor esfuerzo, muchas veces vamos a volver a caer. Ya, esa es como la parte chiste, que tratamos de hacer nuestro esfuerzo, pero somos imperfectos por naturaleza, hay imperfección que va aparte de nosotros, y por eso que este es un ciclo, ya, el proceso del arrepentimiento es cíclico, y debemos volver a arrepentirnos y a demostrar nuestra fe nuevamente en Cristo. Por eso que se nos pide que para poder llegar a vivir con nuestro Padre Celestial y para poder aplicar esta expiación, es necesario la última etapa que dice perseverar hasta el fin. Si nosotros como decía al comienzo de la Escritura, si nos desalentamos, perdemos el ánimo, ya no estamos perseverando. Y es nuestro deber el perseverar hasta el fin. Esa es nuestra invitación. Ya, que pase lo que pase, tenemos que sacar como fuerzas del águila y volver a volar. ¿Ya? Esa es como la invitación. Y este proceso es utilizar la expiación en nuestra vida. ¿Ya? Eso es utilizar la expiación. Luego le vamos a asignar a Anita. Anita Carvajal está por ahí. Sí, presente. Linda, ya Anita, tu tiempo. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer por el tiempo. La verdad es que siempre es muy agradable poder contribuir, ¿cierto?, a la clase y poder estudiarla aún más en profundidad cuando somos nosotros los que tenemos que entregarla a los demás. Y la verdad es que le comentaba a Daniela que la verdad es que se siente el espíritu muy fuerte con esta escritura. Y la verdad es que espero que también ustedes puedan sentirlo. Y bueno, poco antes de morir el profeta Alma confió los sagrados anales del pueblo a su hijo Elamán. Y le recordó muchas cosas, esto es en Alma 37, sobre la importancia de preservar las escrituras, y especialmente para las futuras generaciones. Y bueno, en Alma 37, en el 1, dice: ahora Elamán, hijo mío, te mando que tomes los anales que me han sido confiados. Luego dice: y también te mando que lleves una historia de este pueblo, como lo he hecho yo, sobre las planchas de Nefi, y que conserves sagradas todas estas cosas que he guardado, así como yo las he preservado, porque se conservarán para un sabio propósito. Entre las maravillas que le dice a su hijo en este capítulo, quisiera ir al 8 y al 10, ojalá me puedan acompañar leyéndolas. Dice el número 8, y hasta aquí ha sido según la sabiduría de Dios que estas cosas sean preservadas, pues he aquí han ensanchado la memoria de este pueblo. Sí, y han convencido a muchos del error de sus caminos, y los han traído al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. Bueno, la importancia de las escrituras que se demuestra aquí
es que las Escrituras tienen el poder de salvar a las personas del error, de la ignorancia. Y en el 10 dice, y quién sabe si no serán el medio para traer a muchos miles de ellos al conocimiento de su Redentor. Entonces, además, las Escrituras nos enseñan a llegar a Dios. Y luego dice, sí, y también hay muchos miles de nuestros obstinados hermanos nefitas, que hoy endurecen sus corazones en el pecado y en la iniquidad. Entonces, la esperanza es que las Escrituras puedan hacer un cambio de corazón en las personas, que puedan sentir el Espíritu y que puedan conocer. Y gracias, Dani, por ir a la siguiente. Y bueno, en la siguiente slide, quiero darles un poco de historia, de comentarles un poco de historia, de cómo llegaron las Escrituras al conocimiento de las personas en general. Y luego ver un poco lo que aprendemos de las Escrituras, el testimonio que podemos tener de las Escrituras y las bendiciones que son estas para nosotros. El siguiente slide, por favor, Dani. Gracias. Bueno, hay un discurso muy hermoso de Elder Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles, en una de las conferencias. Él habló sobre la importancia de las Escrituras. Y es muy interesante cómo él comienza hablando de la historia de Guillermo Tyndale. Este hombre era un erudito en las Escrituras, en la Biblia especialmente, y fue condenado a a la horca, y luego su cuerpo fue quemado en la hoguera. Esto ocurrió en el año 1536. Y este hombre erudito, él había estudiado en Oxford, en Cambridge, y hablaba 8 idiomas, y era integrante del clero católico. Entre esos idiomas que él sabía estaba el latín y otros idiomas más. Por lo tanto, el interés de él era que poder traducir la Biblia y poder llevarla a todo el mundo. En esos años, siglo XVI, los únicos que podían tener acceso a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, eran los sacerdotes católicos y nadie más. Entonces, bueno, si ustedes piensan, el tener conocimiento para muchos es tener poder. Y de alguna manera esto era lo que pasaba con el clero. Ellos tenían el conocimiento de las Escrituras y ni siquiera un conocimiento tan profundo. Entonces esto, a este hombre, a Guillermo Tyndale, para él era algo muy fuerte. O sea, él pensaba, bueno, si Dios nos dio la vida y nos dio la inteligencia, Él quiere que nosotros conozcamos sobre Él y no que esté este conocimiento solamente en un grupo de personas, sino que Él esperaba que llegara a todo el mundo. Él inició la traducción de la Biblia a pesar de que no le fue permitido. Y de hecho fue perseguido, tuvo que huir y estar escondido trabajando en esta traducción. Logró traducirla e imprimirla y llegó a muchas personas, pero todo en forma escondida. Hasta que finalmente lo pillaron y claro, fue ejecutado por esta acción que estaba en contra de las leyes en ese momento. Y pensemos en lo importante que era para él, como es para nuestro Padre, que podamos leer las Escrituras, que podamos conocer la palabra del Señor. Como para este hombre, su visión maravillosa, ¿cierto?, de la verdad de lo que el Señor quiere para nosotros, permitió que la Biblia fuera traducida en inglés y después en otros idiomas y fuera la base para otras traducciones más, para que pudiera llegar a toda la gente. Y pensemos también en cuánto sacrificio
hubo no solamente de parte de este hombre, sino de muchos en la historia, de los mismos pioneros cuando comenzaron a tener el libro de Mormón, a imprimirlo, y cuánta persecución hubo. Y todo este sacrificio fue para que nosotros hoy día pudiéramos tener las escrituras en nuestras manos y poder conocer todas aquellas maravillas que no lo podríamos hacer si no fuera por esto. Gracias, Anita, te pasaste. Bien. Vamos a seguir al segundo punto, que este punto es bien fuerte. Uno a veces piensa, ¿por qué se nos pide, por ejemplo, el tener el Evangelio, el saber del proceso de arrepentimiento? Porque Alma, a pesar de todo este conocimiento, tuvo un hijo que tuvo un desafío. Y el título dice, el pecado sexual es una abominación a los ojos del Señor. Cuando alguien a quien amamos comete un error grave, puede resultar difícil saber cómo reaccionar. Coriantón, un hijo de Alma, había cometido un pecado sexual y Alma nos muestra su confianza en Dios. Alma le enseña estas cosas que son una abominación a los ojos del Señor. Si alguien puede buscar Alma 39:5, por favor. Mauricio, ¿está por ahí con su señora? Si pueden leer, se los agradezco. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o negar al Espíritu Santo. Bien, entonces, claramente, ¿cierto? El pecado sexual es un pecado de los más fuertes, se podría decir, ya no es un pecado simple, casi tan fuerte como derramar sangre inocente. Y esto tiene que ver un poco, de acuerdo a lo que dice Elder Holland. Elder Holland dice, la intimidad está reservada para los matrimonios, ya que en el símbolo supremo de la unión absoluta, una totalidad y una unión ordenados y definidas por Dios. Desde el principio se tuvo el propósito de que el matrimonio significara la completa unión de un hombre y una mujer. Esa unión es tan completa que nosotros utilizamos la palabra sellar para expresar su promesa eterna. ¿Ya? Y esto está en La Pureza Personal, una revista leona del año 1999. Y es más, quise hacer una especie de... La hermana Nelson, ya, ella hizo un contraste acerca de cómo el mundo ve las relaciones sexuales versus cómo la intimidad conyugal es ordenada por Dios. ¿Ya? La hermana dice que el mundo, el sexo mundano, vale todo, todo es válido, ¿ya? En el caso de la intimidad conyugal, dice, se tiene el minucioso cuidado de evitar cualquier cosa, desde las palabras, la música, películas, que ofendan el espíritu, a su espíritu o al espíritu de un cónyuge. Qué interesante, o sea, hay un extremo cuidado no solamente en el tema físico, sino en el tema espiritual del otro, ¿ya? Mientras que en el mundo, en el sexo mundano, es lujurioso y mata el amor. Increíble, me llamó mucho la atención esa palabra. La lujuria finalmente mata el amor. La intimidad conyugal genera mucho más amor. El sexo mundano denigra al hombre, a la mujer y a sus cuerpos. En cambio, versus la iglesia dice, la intimidad conyugal honra al hombre y a la mujer y celebra el cuerpo como uno de los grandes galardones de la vida terrenal. En el caso del mundo, las personas pueden sentirse usadas, abusadas y finalmente más solitarias. En el caso de la iglesia dice, los cónyuges se sienten más unidos, amados, más cuidados y comprendidos. El sexo mundano llega a ser una obsesión total, ya que jamás cumple sus promesas. En cambio, la iglesia dice, la intimidad conyugal ordenada por Dios es gloriosa, continuará eternamente en el caso del esposo y la esposa que guarden sus convenios. Entonces, en resumen, podemos ver que hay una gran diferencia ya entre las intimidades del mundo versus la intimidad sexual, donde la iglesia, ¿cierto?, hace y invita a que nosotros nos preocupemos de la persona de una forma integral, tanto espiritual como físicamente, ¿ya?
Y para finalizar, espero que esta vez funcione, me gustaría que pudiéramos ver este video. Me dicen por favor si se escucha, que tiene que ver con esta última etapa. ¿Se escucha? Para mi último cumpleaños, mis padres me regalaron una bicicleta de cromo brillante. Nunca había visto algo tan genial. Podía hacer todo tipo de piruetas y era mucho más rápido que los demás. Entonces, a mi amigo Evan le compraron una bicicleta roja, que también era muy rápida. Después a todos les compraron una bicicleta roja, así que la mía ya no era tan buena. Tuve una idea, pero mis padres dijeron que no debía hacerlo. Decidí hacerlo de todos modos. Fue la mejor idea de mi vida. Mis amigos iban a estar muy celosos cuando vieran mi bicicleta. Pero cuando empecé a pintar la bicicleta, la pintura roja empezó a gotear. Fue lo peor que pudo haber pasado. Pensé que se había estropeado para siempre. Fui a buscar a mis padres para que me ayudaran. Pensé que iban a enojarse mucho, pero no fue así. Mi padre me dijo que las personas cometen errores y siempre hay una forma de solucionarlos. Me dio un montón de herramientas y dijo que íbamos a tener que trabajar mucho, pero que mi bicicleta volvería a brillar. Tardamos mucho. Podía ver a mis amigos en la calle y quería ir a jugar con ellos. Pero sabía que debía seguir trabajando en la bicicleta. Nunca pensé que funcionaría, pero al final la pintura roja empezó a desaparecer y podía ver lo genial que iba a quedar. Mi bicicleta no tardó mucho en quedar casi perfecta. Y mi padre me ayudó muchísimo. Una carrera hasta el parque. A pesar de que el sendero no es fácil, la promesa es real. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Bien, para finalizar, quiero agradecerles a todos, en especial al hermano Videla, a la Anita, por haber hecho colaboradores de esta clase. Y no tengo ninguna duda, hermanos, que el Señor siempre espera que podamos utilizar la expresión constantemente, que estemos en proceso siempre, como dijo por ahí Anita, las escrituras ayudan mucho a saber cómo nos encontramos espiritualmente, cuál es nuestro estado actual, ¿ya? Si sentimos pesar, si sentimos aflicción por algo, siempre la invitación va a estar ahí, que nos podamos arrodillar, que podamos acercarnos a Cristo y empezar de nuevo. Y si nuestros pecados son quizás más graves, sabemos que tenemos que recurrir al obispo. Ahora siempre hay un camino, siempre hay una solución. Y de verdad que la idea es que todos juntos algún día podamos encontrarnos en el otro mundo, viviendo con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo. Y por eso que me encantó esta clase, porque siempre nos invita a perseverar, a seguir adelante y a tener una esperanza y una fe muy fuerte en Cristo. ¿Ya? El Señor sabe cómo somos cada uno de nosotros. Todos tenemos muchos desafíos en esta vida, pero tenemos que avanzar. Y en eso estamos. Y comparto esta clase con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y para finalizar, ¿hay alguien que le gustaría ofrecer la última oración?